participantes que nos acompañáis esta tarde, los que estáis de forma presencial y todos los que vais a seguir la sesión que vamos a tener de manera remota. Como miembro de la Comisión de Estrategia de Relaciones Laborales de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y directora de Personas y Organización de la Universidad Villanueva, es para mí una gran satisfacción poder tener esta tarde un encuentro entre directores y profesionales del mundo del derecho laboral para hablar del teletrabajo. Vamos a enfocar el tema desde un punto de vista eminentemente práctico para poder conocer qué se está haciendo hoy en día en las empresas en tema de acuerdos sobre teletrabajo. No me cabe duda que tanto por la experiencia de las personas que van a participar en la mesa redonda, como por el enfoque, como he dicho, eminentemente práctico, así como por la actualidad del tema, el teletrabajo, del que todos oímos hablar casi a diario y en los medios de comunicación, la sesión de hoy creo que va a resultar sumamente interesante. Sin más, cedo la palabra a Alberto, socio Novoa, socio de CK Magán Abogados y miembro también de la Comisión de Estrategia de Relaciones Laborales de la Asociación, que va a hacer el papel de moderador y va a pasar a presentar a todas las personas que esta tarde nos acompañan. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a la Universidad Villanueva por acoger con tan buen gusto esta mesa redonda, esta mesa de debate, esta mesa de exposición en torno a un tema que, bueno, desde fundamentalmente el comienzo de la pandemia, pues nos viene a todos trayendo un poco de calle cuál es el tema del trabajo a distancia, concretamente en su modalidad del teletrabajo. La Comisión de Estrategia Laboral, de Relaciones Laborales de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, pues no ha podido elegir un elenco mejor de ponentes para ilustrarnos de una forma ágil y práctica, a poder ser alejada de la dogmática y muy en el terreno de la realidad. Contamos, como digo, con unos ponentes pues, de primerísimo nivel. María Jesús Herrera Duque, socia de la firma Sagardo y Abogados, con, pese a su juventud, muchísimos años ya de experiencia profesional y contrastado bagaje profesional además, laboralista de grandísimo prestigio, tanto en el mundo de la práctica del derecho del trabajo como, por supuesto, también en el mundo de la docencia. Fue además, no puedo omitir este dato, galardonada recientemente con el premio a la mejor laboralista por la Asociación Nacional de Laboralistas. Me consta de primera mano porque formó parte de la Junta Directiva que así lo acordó también con muy buen criterio. La acompaña una compañera de despacho, también socia de Sagardo y Abogados, Ana Godino, también pues de alguna manera exenta de presentación para todos los que nos dedicamos de alguna manera al mundo del derecho del trabajo, de las relaciones laborales, de los recursos humanos. También una profesional con mucha experiencia en el derecho del trabajo y con alto prestigio, que de forma osmótica se entregan la firma en la que forma parte y ella, pues como la firma más prestigiosa del derecho del trabajo en España y también pues los profesionales más prestigiosos que prestan servicios en ella. Y en la representación del mundo ya de los derechos, de los derechos humanos también, pero sobre todo de los recursos a los que hay que otorgar esos derechos, ¿no? Pues contamos a mi izquierda José Luis Risco, director de Recursos Humanos de Iguay. Pues Risco podríamos hacer sesiones monográficas exclusivas con él, porque además pues a ninguno se nos olvida que fue uno de los primeros, vamos a decir, centros de trabajo muy importantes que aplicaron medidas nada más iniciarse la pandemia. Todos sabemos que lo primero que se mandaron fue los niños de los colegios a casa y los siguientes que se fueron a casa antes de que se fueran los niños fueron igual, efectivamente. Preparando las casas. Exactamente. Y bueno, pues también nos acompaña Ana López, 6 dedos, directora, bueno, Chief Human Resources Officer, no, de HomeServe, directora de Recursos Humanos, por tanto, de HomeServe,
Bueno, pues yo creo que Homesero no necesita ninguna presentación, es una empresa conocida, además con implantación a nivel mundial y con una extraordinaria directora de recursos humanos aquí en España, como es Ana López Seguidos. Yo creo que podemos directamente entrar en harina y yo voy a ir disparándoos algunas preguntas. Voy a pedir que seáis concisos y claros, casi semperianos, en la respuesta y en la aclaración. Y voy a empezar contigo, María Jesús. Y la primera pregunta que te quiero realizar es, bueno, el teletrabajo aterrizó de repente con ese Real Decreto 8/2020, sobre todo nosotros, sobre las empresas, como una medida, digamos, necesaria de prevención por el COVID. Esa medida preventiva se ha ido prolongando, pero aparentemente pues el final de la pandemia ya es algo que vemos aquí cercano. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo tendremos que dejar o cuándo tenemos la garantía o cuándo podemos pensar que ese teletrabajo COVID, vamos a llamarlo así, va a finalizar? ¿Cuándo las empresas pueden decir, bueno, yo ya este teletrabajo que tengo impuesto por la situación pandémica ya no es necesario? Porque sería la primera pregunta, ¿no? Pues muy bien, yo me voy a permitir, antes de responder la pregunta de Alberto, también hacer aunque el formato es diferente, ¿no? Pues un agradecimiento a la asociación y especialmente pues, a Charo y a Teresa pues, por contar conmigo de nuevo en esta actividad, ¿no? Y en este foro, que la verdad es que además de sugerente, pues estoy encantada, ¿no? Estoy rodeada de buenos profesionales, empezando por el moderador y mis compañeros, ¿no? Ana Godino, mi socia, y en el despacho, y Ana Seis Dedos y José Luis Risco, ¿no? Excelentes profesionales, compañeros y amigos. Y también agradecer a la Universidad Villanueva pues el permitirnos la presencialidad. Ahora que estamos hablando de vuelta, no a la presencialidad, pues es que nos hace una ilusión enorme, ¿no? Hasta nos hemos perdido viniendo porque estábamos emocionados, ¿no? Con el estar, ¿no? Presencialmente. Pues eso es para mí un placer. Y desde luego agradecer también la cariñosa presentación a Alberto. La verdad es que me ha faltado que me la dijera en verso, porque debo decir que la última presentación de hace muy poquito tiempo, coincidimos en el Congreso de Arnava, pues fue una presentación, además de estupenda, pues muy original, porque al ponente lo presentó en verso en cualquier caso. Gracias, porque ha sido estupenda. Y ya dando respuesta a la pregunta, pues evidentemente el teletrabajo COVID en algún momento va a tener un fin, ¿no? Pero el fin no está determinado de una manera concreta, ¿no? En una fecha cierta, ¿no? Lo que establece, lo que ha venido a establecer la propia ley de teletrabajo es el mantenimiento del teletrabajo COVID mientras duren las medidas de contención sanitaria. En consecuencia, pues en función de cómo vayan evolucionando las medidas de contención sanitaria, pues se irá, digamos, desarticulando, ¿no? La posibilidad de teletrabajar a través del teletrabajo COVID. Muy recientemente, por ejemplo, habrá que estar también a lo que determine cada territorio, cada comunidad, ¿no? En cuanto a las medidas o al aligeramiento de las medidas de contención sanitaria. Concretamente la nuestra, la de Madrid, muy recientemente, supongo que ya lo conoceréis todos, ha publicado una actualización de las medidas de contención sanitaria donde ya parece que liberaliza, parece que fue publicada en octubre, a comienzos de este mes, ¿no? En el BOCAM, actualiza las medidas de contención y parece que relaja ya la posibilidad de utilizar la mascarilla en los centros de trabajo siempre que se pueda respetar la distancia mínima del 1,5 metros. En consecuencia, mientras haya medida de contención sanitaria, habrá teletrabajo COVID, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero abundando un poco más en esta, digamos, visión un poco más temporal, María Jesús, y también por pedir un poco tu recomendación como jurista, ¿no? De cara a lo que pueda ocurrir después de este teletrabajo COVID. Es verdad que hay una realidad que preocupa a las empresas y es que el teletrabajo COVID efectivamente llegó, vamos a decirlo así, por imposición, de alguna manera, porque además hemos de recordar que era una medida
prioritaria, o mejor dicho, los ERTEs eran una medida subsidiaria de este otro tipo de medidas. Efectivamente, esto parece que toca su fin, pero eso de que el teletrabajo ha venido para quedarse es una especie de mantra que venimos ya soportando de alguna manera. Y ojo, porque esto tiene un punto importante que yo me gustaría que analizaras un poco también de cara a, bueno, pues si las personas trabajadoras pueden exigirlo, si pueden no exigirlo, el teletrabajo, me refiero después del COVID, sobre todo tomando en consideración que ya un año antes de la pandemia, nos entró por ahí una reforma en el artículo 34, apartado octavo del Estatuto de los Trabajadores, que es otra fuente de nacimiento de trabajo a distancia. Además, el precepto lo establece así, no para la conciliación de la vida personal y laboral, la posibilidad de que el trabajador solicite adaptación de su puesto de trabajo, dice incluido el trabajo a distancia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves tú un poco esta posibilidad de que el teletrabajo sea algo exigible ex post, ¿no? Después del COVID? Y en ese caso, en caso de, bueno, la primera pregunta sería esa, ¿pueden las personas trabajadoras, aunque sea por ese cauce del 34.8, exigir después del COVID un teletrabajo, tomando en consideración que muchos de esos trabajadores de alguna manera han acreditado ya que el teletrabajo era posible, poniendo eso en consonancia con ese 34.8? Vamos a ver, ya se nos están dando, de hecho, se están dando en las empresas pues, situaciones de este tipo, ¿no? Por ir puntualizando muy claramente, el haber estado teletrabajando durante mucho tiempo en situación COVID no genera ningún derecho adquirido ni siquiera en el hecho cierto de que, bueno, es que he estado teletrabajando y he producido, y he estado teletrabajando y ¿por qué no puedo seguir teletrabajando? Se han dado circunstancias, ¿no? y reclamaciones, ¿no? en empresas de diversos sectores. Pues es evidente que no es un derecho adquirido, es evidente que la vuelta a la presencialidad la puede hacer la empresa perfectamente de manera progresiva, incluso estando todavía en situación de crisis sanitaria y contención, medidas de contención sanitaria, ¿no? Dicho esto, hay que distinguir también ese teletrabajo que tú señalas con buen criterio, ¿no? Que establece el Estatuto de los Trabajadores, normativa ordinaria, como medida de conciliación de la vida familiar, que es un derecho para el trabajador, que es un derecho, bueno, que tiene su recorrido en el sentido de que tiene una necesidad de solicitud, tampoco es un derecho absoluto, pero que yo creo que no debe ni puede ponerse en relación, ¿no? Es que como he teletrabajado, porque son distintos tipos de teletrabajo, ¿no? A partir de ahí, pues la siguiente cuestión es si yo puedo imponer el teletrabajo o implantar el teletrabajo distinto al teletrabajo COVID, ¿no? Porque el teletrabajo COVID, como todos sabemos también, pues es un modelo de trabajo a distancia que está excluido del ámbito de aplicación de la ley. En consecuencia, como está excluido del ámbito de aplicación, no tiene todas esas prevenciones formales, acuerdo de teletrabajo, derechos y obligaciones concretos que tiene el teletrabajo que regula la ley de trabajo a distancia, ¿no? la que va a normar el trabajo post pandemia. Por tanto, yo creo que puntualizando, no hay un derecho adquirido al teletrabajo. Por supuesto que un trabajador puede, si quiere conciliar su vida familiar y personal con el trabajo a distancia, puede solicitarlo a través de la vía y el cauce que establece el Estatuto de los Trabajadores, y la empresa, pues articulando el procedimiento que establece, podrá o no pues, llegar a concederlo y tendrá o no una reclamación judicial. Y luego, a partir de ahí también, la ley de trabajo, la implantación del trabajo a distancia post-COVID, pues será, pues evidentemente, cumpliendo los requisitos de la ley. Porque yo sí quiero, para cerrar esta pregunta, decir que el teletrabajo no es un derecho. El teletrabajo para conciliar, sí. Yo te recordaría también que el artículo 23, me parece que es el 23A del Estatuto de los Trabajadores, establece la posibilidad incluso de que si un trabajador está estudiando, ¿no? Cursando estudios, puede también solicitar la posibilidad, siempre que la empresa tenga las circunstancias organizativas que lo permitan, teletrabajo. Son, digamos, regulaciones de teletrabajo diferentes, completamente diferentes a la que establece la ley reguladora del trabajo a distancia,
que por cierto hay que recordar también, y cierro aquí, que no lo establece como una medida de conciliación, lo establece como una medida organizativa, o sea, una forma de prestar el servicio, perdón, de organización del trabajo. Sí, y oye, un poco de cara a esa posible implantación, que ya en tu criterio nos anticipas que no es imperativa, es decir, no está la empresa obligada de ninguna de las maneras a imponer, a pasar por el teletrabajo con carácter general, ¿no? Haciendo estas salvedades que hacíamos del 34.8, tomando en consideración, además, que no se trata efectivamente de un derecho subjetivo perfecto, sino imperfecto, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías tú, bueno, pues a la gente que nos escucha de cara a la implantación del teletrabajo post-COVID? Para quien estuviera interesado, pues, en implantarlo. ¿Qué recomendaciones con carácter general darías o podrías darnos? Pues yo la primera que haría sería tener claras las ideas sobre el teletrabajo que quiere uno implantar en su empresa. Lo digo porque también nos ha venido alguna situación y dicen, bueno, pero yo, los que están en COVID, pues ya les digo que se queden teletrabajando. Digo, tener claras las ideas de cuál es el sistema organizativo de trabajo a distancia que uno quiere implantar en su empresa. Teniendo las ideas o los objetivos claros, pues evidentemente pues podrá ya establecer la pauta. Y la pauta es que puedo acordarlo colectivamente o no. Y no quiero robarle terreno, digo a mi compañera, que va a hablar un poco de cuáles son las vías colectivas, ¿no? Pero ¿puedo acordarlo colectivamente o no? No estoy obligado como empresa a tener un acuerdo de teletrabajo o siquiera que quiero implantar el teletrabajo a tener que acordarlo con los representantes de los trabajadores. Yo creo que es aconsejable, si hay representantes, si hay una buena interlocución, poder hacerlo porque impulsa el teletrabajo de una manera más ordenada. Si no, puedo establecer una política de teletrabajo también ordenada y evidentemente respetando pues, todas las prevenciones que establece la ley de teletrabajo, y también podría, si no quiero establecer una política de teletrabajo, pues hacer acuerdos individuales a determinados trabajadores en un departamento porque, pues bueno, porque sea necesario, porque sea productivo, porque me parece que acompase, y en ese sentido pues establecer un acuerdo de teletrabajo individual en el que establezca las condiciones, ¿no? Eso sí, siempre alejándonos de los factores torpes, los constitucionalmente torpes, vamos, el artículo 14 de la Constitución, pues claro, si tú seleccionas trabajadores, los disgregas y al final pues acaba confluyendo por ahí algún elemento de discriminación, pues es actuar torpemente, ¿no? Porque tendrás reclamaciones. Esas serían, yo creo, mis recomendaciones básicas, esenciales. Pues muchas gracias. Efectivamente, todos recordaremos que ya el Real Decreto, antes de su convalidación como ley de trabajo a distancia, creo recordar que eran 18 las remisiones que hacía a la posible regulación por vía de negociación colectiva, y precisamente por eso, pues nadie mejor que Ana para preguntarle en relación con estos aspectos colectivos y cómo las empresas, desde la experiencia profesional de Ana, pues están abordando cuestiones de estas remisiones que la ley de teletrabajo hace a la posible negociación colectiva o a la posible regulación por vía colectiva de aspectos tan importantes como puedan ser la regulación de la jornada, el horario, vías de flexibilidad. Por concretar en este punto, sin perjuicio que ahora tocaremos otros igualmente interesantes, desde tu experiencia, Ana, ¿cómo se está abordando, cómo se está parametrizando esta negociación colectiva de algo tan importante y que inquieta tanto como es el horario, el control del horario, la jornada de trabajo, la flexibilidad? Estamos hablando de personas que trabajan desde su domicilio, con todas las vicisitudes que tiene ese centro de trabajo tan especial, tan personalísimo, que en el derecho del trabajo pues ha generado incluso en relaciones laborales especiales, como puedan ser las personas que prestan servicios domésticos o en el hogar. ¿Cómo se está abordando esto desde tu experiencia en la negociación colectiva? Muchas gracias, Alberto. Bueno, lo primero, muy brevemente, agradecer, no quiero empezar sin hacerlo, agradecer a la Asociación de Recursos Humanos, de Directores de Recursos Humanos, su invitación, a la Universidad Villanueva por acogernos aquí, y a ti por tu amable presentación y bueno, pues a los compañeros, digamos, por tener la ocasión de estar aquí. Bueno, como bien decías, hay muchas remisiones de la ley a la negociación colectiva,
Yo creo que la ley está pensada específicamente para que muchos de los aspectos se desarrollen por la vía de la negociación colectiva, y yo lo que me estoy encontrando es ciertas reticencias a hacerlo por la vía de la negociación colectiva, ¿no? Muchas veces las empresas nos están preguntando, nos preguntáis si eso no es posible hacerlo por una implantación de una política interna, una política al final empresarial, digamos, y evitar con ello la necesidad de hacerlo por la vía de la negociación colectiva. Bueno, no digo que no, radicalmente que no, pero creo que es buena las remisiones a la negociación colectiva y utilizar la negociación colectiva porque puede beneficiar en algunos aspectos, porque no solo la negociación es expansiva, sino que muchas veces es limitativa también para esos supuestos que planteabais, por ejemplo, de petición del teletrabajo por la vía del 34.8 y demás. En materia de jornada y horario, que es en concreto lo que me has preguntado, lo que estamos viendo es que la negociación colectiva tiende a establecer demasiadas rigideces, en mi opinión, a el trabajo a distancia. Es decir, lo que vienen a decir es si el trabajo presencial está regulado en el convenio colectivo con determinadas jornadas y horarios, pues en remoto o en trabajo a distancia, pues el horario es el mismo, la jornada es la misma, pero en situación de remoto. Bueno, yo creo que, en fin, que debería de serse más flexible en ese aspecto, vaya, esta casi es una opinión personal, y que deberíamos de ir a fórmulas de flexibilidad. Yo creo que el trabajo desde casa no puede ser lo mismo que el trabajo presencial y que debería de ir con ciertos márgenes de presencialidad y de conectividad, digamos, y de estar a disposición, pues permitirse cierta flexibilidad. Las experiencias que hemos vivido, que al final es el título, digamos, de la ponencia, las experiencias que hemos vivido en esta materia en las distintas empresas, pues van desde una desregulación absoluta, por ejemplo, como en el caso, no sé si es miembro de la asociación de ING, que a mí me sorprendió cuando lo vi en prensa, que ha ido a un sistema de regulación absoluta, es decir, uno trabaja cuando quiera, se conecta cuando quiera, y hasta los supuestos, digamos, más rígidos. Es verdad que este primer supuesto, lejos de considerarse muchas veces muy beneficioso, yo encuentro reticencias en la parte social, porque lo que vienen a decir es que eso es no tener horario. Y eso al final repercute en una conectividad permanente, en que no se aplican las políticas de desconexión digital, y esa flexibilidad en realidad es una trampa, digamos, es un engaño porque lo que obliga es a estar permanentemente a disposición. Bueno, no sé cómo lo están organizando, no sé cómo está funcionando, yo creo que la ley todavía tiene poco tiempo y mucho recorrido y por lo tanto habrá que ver las experiencias que se van desarrollando en la negociación colectiva. Lo que hasta ahora hemos visto en general es bastante rígido en esta materia. Desde luego es un reto en la regulación del teletrabajo, sea de forma colectiva o individual, conjugar todas estas normativas que en los últimos años han ido llegando al derecho del trabajo de control horario, registro horario, flexibilidad horaria, jornada de trabajo, conciliación, derecho a la desconexión. En fin, son demasiadas variables que conjugarlas ya de forma individual resulta complejo, cuanto más en el marco de la negociación colectiva. Pero sí es verdad que es uno de los aspectos más complejos a la hora de regular, sobre todo si tomamos en consideración que esto del horario y de la jornada, ya cuando se implantó el registro horario, precisamente, ya nos avisaron desde Europa que esto no era un tema de dinero, que esto era un tema de salud de los trabajadores, y estas cosas siempre hay que cogerlas un poco con cuidado, ¿no? Otro de los aspectos, sin duda alguna, de los que no podemos dejar de preguntarte, Ana, es la cuestión relativa a esas dos notas definitorias del teletrabajo, que son voluntariedad y reversibilidad. Y que también, sin duda alguna, en su regulación son una de los elementos de la norma que con parece mayor énfasis se remite a lo que colectivamente se pueda regular, con los matices que tiene, porque aplicar la voluntariedad de forma colectiva o regularla implica también muy bien justificar de forma objetiva aquellos colectivos que dentro de la compañía van a quedar excluidos del teletrabajo, sabiendo que a cualquier exclusión hoy en día tenemos que nuevamente ponerla en cuarentena por temas de discriminación directa, discriminación indirecta. Es decir, que con la mejor voluntad del mundo entero uno puede adoptar una medida excluyente del teletrabajo y luego la estadística le arroja una discriminación indirecta. Es decir, todo este tipo de cuestiones son importantes. ¿Cómo se están afrontando reversibilidad y voluntariedad desde el punto de vista de la negociación colectiva? Bueno, yo creo que si yo tuviera que destacar, desde luego, uno de los aspectos críticos de la norma y una de las características serían ¿no? Me parecen esenciales.
¿Qué es lo que pasa? Pues que en un primer momento la negociación colectiva, o que es por dónde va, lo que pretende, digamos, y lógicamente en la pretensión de los interlocutores sociales y de los sindicatos, está en limitar, digamos, esa voluntariedad absoluta, ¿no? Y por lo tanto, lo dice la propia ley, en la identificación de los puestos que son susceptibles de teletrabajo, porque eso luego hace muy complicado la negativa, como bien decías, incluso por la vía del 34.8, a negar, digamos, la posibilidad de teletrabajo. Yo creo que la negociación colectiva puede meterse en estos aspectos, pero más que para limitarla, que yo creo que sería un error, porque esa voluntariedad, insisto, es un elemento esencial, voluntariedad en los dos sentidos, es establecer determinados aspectos o mecanismos por el cual limitar en cierta medida la voluntariedad en determinados supuestos. Y conectado con eso, y me parece todavía más importante que con la voluntariedad, es la reversibilidad. Claro, una de las cosas que plantean las empresas, es si yo me adapto mi estructura organizativa y productiva a una situación de teletrabajo, claro, lo que estoy viendo en los convenios es que la reversibilidad se produce con un plazo de 30 días, es decir, como es voluntario y como es reversible, pues está en situación de teletrabajo y con 30 días de antelación yo le digo que vuelvo a la oficina. Y a lo mejor la oficina la he adaptado precisamente para que no vuelva, ni he adaptado mis espacios, mis alquileres, mis locales, mis medios, precisamente a esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que la negociación colectiva está abordando bastante tímidamente el supuesto de que a lo mejor es que hay que establecer plazos más largos de reversibilidad, que esa reversibilidad tiene que estar limitada en los dos sentidos, ¿no? Primero, desde el punto de vista del trabajador, que tiene que organizar su trabajo y ver desde dónde lo hace y dónde lo hace y cómo adapta su domicilio, digamos, a esa situación de teletrabajo, y desde el punto de vista de la empresa, insisto, que hay muchas empresas, como bien sabéis, que están abandonando espacios de trabajo porque se han organizado para un sistema de trabajo en remoto, ¿no? Alguna empresa me ha planteado, que yo creo que está en el límite de lo que se puede, pero que cabría perfectamente hacerlo por la vía de la negociación colectiva, es si puedo establecer, por ejemplo, que esa reversibilidad no se puede producir en un plazo largo. Largo estoy hablando de 2 años, de 3 años, es decir, no puedo ejercitar la posibilidad de volver, ni usted puede ejercitar la posibilidad de que vuelva en un plazo menor, digamos, a eso, porque he organizado mi actividad productiva en ese punto. Y yo creo que por lo que he visto de los convenios pues de grandes almacenes, de químicas y demás, están yendo, digamos, a la fórmula en general, por lo que he visto, el propio convenio de cajas, que fue pionero, a la fórmula de lo que con 30 días de antelación pues es posible la reversibilidad absoluta en ambos sentidos, para empresa y trabajador. Bueno, yo creo que todavía, como decía, la negociación colectiva tiene mucho que decir en este punto. Bueno, y yo creo que nadie nos perdonaría si no te preguntara por el tema que se estrella sin duda alguna en esto del teletrabajo desde que, bueno, pues se ha convertido en noticia, ¿no?, diaria, ¿no?, el término teletrabajo, que es el tema de los gastos, ¿no? Es decir, aquello de que los pleitos que no son de pesetas son de puñetas, pues un poco aplicado al caso, ¿no? Pues aquí tendríamos que decir que aquí lo que importa es efectivamente, bueno, la posibilidad o no de implantar el teletrabajo y cómo articularlo, pero sin duda alguna al empresario y al trabajador, pues lo que les separa normalmente es dinero. Y este tema de que, bueno, puedo pedir que entonces, como uso más el lavabo de casa, pues puedo pedir al empresario que me pague un plus por el agua, pero claro, la luz está carísima ahora y me he dado cuenta que, joder, que algo me tendrán que pagar también, el wifi. Y este tema de los gastos, que a todos un poco pues, nos trae por la calle la amargura de cómo tasar, porque ninguno se nos olvida que el derecho del trabajo, pues contra la relación laboral por cuenta ajena, pues en esa nota de ajenidad de los medios, pues impone al empresario la obligación de dotar de los medios necesarios para el trabajo. Pero claro, esto puede ser un elemento que no tenga fin, ¿no? La silla, la mesa, el ordenador, esto parece muy claro, pero el wifi, la luz, el agua, el aceite de oliva, porque como ahora desayuno en casa, pues gasto más, y, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista colectivo, vosotros que sois los que da la punta de lanza del derecho del trabajo en este país, ¿cómo lo estáis resolviendo esto desde la práctica? Bueno, desde el punto de vista práctico, y lo habréis visto también en los convenios que se han firmado hasta ahora, en general, sobre todo los sectoriales, van, digamos, a una simplificación, digamos, del problema, ¿no? Y entonces lo que establecen es pues, que lo dotarán de medios con un equipo informático, una tablet y demás, y que establecerán una cuantía para gastos mensuales en proporción al tiempo que se esté en teletrabajo. Por lo que yo he visto en los convenios, he hecho un análisis un poco y por lo que nosotros hemos llegado, pues con unas compensaciones que rondan pues, los 30, 35, 40 euros, más o menos, que es la media de lo que se está pagando por una situación de teletrabajo a tiempo completo.
Lo que pasa es que en los convenios de empresa yo creo que se está abordando desde otro punto de vista, no en los convenios de empresa, en la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, no necesariamente a través de convenio colectivo. Y lo que se está llegando a plantear, y yo, en fin, con la prudencia que exige cuando se habla para un foro tan grande, yo creo que es posible en algún momento, desde algún punto de vista, defender que es posible pactar por la vía de la negociación colectiva, ya sé que individualmente no, probablemente que no hay compensación de gastos. Es decir, y me pasa lo mismo, aunque tengo más dudas todavía, con el hecho de facilitar los medios, ambas cosas. Y es porque al final la ley lo que establece no es una norma de derecho necesario, sino una máxima que lo que establece es que el teletrabajo no puede suponer para el trabajador el incurrir en gastos, digamos, como consecuencia de realizar ese teletrabajo. Pero claro, eso no se produce muchas veces porque ya tengo lo de siempre, ya tengo wifi, ya tengo los gastos de la casa de cualquier manera, es decir, no incurro necesariamente en gastos adicionales. En alguna negociación colectiva de empresa lo que he visto es al revés, que las partes manifiestan expresamente que lo que se produce es un ahorro como consecuencia del teletrabajo, porque no me tengo que desplazar, porque el vestuario, es decir, porque hay determinados elementos de ahorro y entonces las partes colectivas llegan a un acuerdo diciendo que hay una compensación en cierta medida de los posibles gastos con los posibles ahorros y que por lo tanto no ha lugar a compensación. Bueno, es dudoso, no digo que no, y no, en fin, no quisiera yo meterme en fin, en conflicto, Verás, pero creo... estás dando un titular que luego no te arrepientes. Luego hay que ¿verdad? defenderlo, Sí, claro, estoy pensando efectivamente. Pero yo creo que tal y como se pronuncia la ley, en los términos que lo hace, creo que por mor de la negociación colectiva cabría defender, digamos, que puede pactarse la no compensación de gastos. Y lo mismo me parece en los medios, la posibilidad de que el trabajador ponga a disposición sus propios equipos, digamos, de forma consensuada y voluntaria y demás, como, digamos, mecanismo de poder acceder al teletrabajo. Insisto, ya sé que con dudas y que... Sí. Desde luego Me yo miras, Alberto, como diciendo... no, eso es una... estaba pensando que desde la subida esta que ha habido exponencial de los costes energéticos, muchos de los teletrabajadores del mes de junio y de mayo ahora deben estar pensando si se van a poner la calefacción ahora que ya empieza el fresquito o van a ir a la oficina que se la ponga su patrón. Creo que yo más o menos por ahí va la cosa. Pero bueno, el tema de los costes, que duda cabe de que es el tema estrella y comparto en buena parte, Ana, tu opinión al respecto. Bueno, llega el momento de empezar a preguntar ya a los que estáis ahí en el barro, José Luis. Y la primera pregunta que yo quiero lanzarte, un poco de tu experiencia ya personalísima en Iguay, ¿no? Y con ese plantel, esa plantilla extensa que tienes y de profesionales y además en un sector en el que aparentemente, pues esto del teletrabajo así, si lo vemos en abstracto, pues encajaría, ¿no? No es una fábrica, no es una factoría, es una empresa de servicios, muy cualificada, pero empresa de servicios. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, bueno, ¿tú crees que la legislación que regula esto y la que pueda venir va a ser igual de flexible que el nivel de flexibilidad que en cierto modo se os está pidiendo a las organizaciones en relación con esta realidad del trabajo a distancia? Bueno, me remito a lo que ha dicho María Jesús y Ana. Yo creo que no. Yo creo que tenemos una legislación tan inflexible que es casi lo opuesto a la flexibilidad que quieren que demos, no solo en el COVID, porque yo creo que estamos pensando en que el COVID va a durar toda la vida y la legislación iba por esa línea, o que incluso vamos a estar todos confinados forever, y esa no es la realidad. Y bueno, lo que acaban de decir María Jesús y Ana, ¿no? Se están dando ya situaciones de negociación que requieren otra cosa. Entonces, probablemente la legislación ya está anticuada. Pero no digo la legislación de trabajo a distancia, sino la siguiente derivada que haya, ¿no? A mí me acabáis de dar una alegría de todo lo que estáis diciendo vosotras, porque creo que eso es la realidad de hacia dónde tenemos que ir. Me voy a meter en un charco como Ana. Para mí la legislación actual no vale para regular el trabajo a distancia que se ha demostrado, como dice María Cruz, que es posible, que es factible, que es productivo, que es eficiente, y lo que nos están poniendo son unos grilletes en las manos. En un sector
como el mío, como tú bien decías antes, Alberto, que es 100% teletrabajable. O sea, es que esa es la realidad. Entonces, yo creo que la no flexibilidad de la legislación nos va a evitar que sigamos atrayendo talento. No sé si luego hablaremos de ello, pero creo que es que estamos con las manos atadas. A mí me está pasando, no estamos atrayendo perfiles de otros países que puedan trabajar aquí en España y otras compañías en el extranjero, o mi compañía desde otros países está contratando gente aquí. Eso es un problema. Yo creo que la rigidez, y no solo en este caso, sino la rigidez legislativa laboral española, es un problema que tenemos como país, los gestores de personas, tremendo. Eso os genera negocio a los despachos laboralistas, claro, pero yo me alegro por vosotros. Pero para nosotros es un marrón. Yo también me alegro, y mis deudos también se alegran, Claro, de hecho, de esto, porque efectivamente por algo tenemos que comer. Si todo estuviese clarísimo y pues no tendríamos mucho. Total. Pero vamos, que yo creo que es lo más inflexible para gestionar la flexibilidad dentro del sistema. Oye, De hecho, cuando se lo contamos, yo creo que hablaba hace poco con Ana de ello, ¿no? Se lo contamos a colegas de otros países, no lo entienden. Esto de, no, es que la media en España es pagar 30 euros a la gente que teletrabaja, vamos, joder de mil, ¿no? Los vamos, son 30 euros, no son 30 pounds, pero no. no, ya. Entonces, ¿tú crees, José Luis, que al final nos vamos a quedar solo con la vuelta a la oficina como nueva normalidad? Es que yo creo que nos estamos centrando mucho en eso, en cómo gestionar la vuelta a la oficina para legislativamente estar cubiertos en todos los aspectos que han comentado tanto María Jesús como Ana, y yo creo que los gestores de personas y de recursos humanos tenemos que ir más allá. O sea, ¿qué ha cambiado en nuestro día a día? ¿No? La formación, cómo hacemos la evaluación de la gente, en el caso de servicios profesionales, cómo vendemos esos servicios. Ya a veces vendemos a través de una camarita, y estamos todos aquí, y yo creo que la culpa, insisto, no me quiero meter en más charcos, pero de nuevo, es la legislación. Estamos todos pendientes si cumplimos la ley o no, que no puede ser de otra manera. Pero, joder, tenemos un momento de cambiar determinadas cosas, y que la pandemia ha venido para quedarse, que no solo puede ser en la negociación colectiva, sino en más allá, ¿no? En aprovechar la ventaja de oportunidad en cuanto a flexibilidad y de atracción de talento de España como país, que la pandemia ha puesto encima de la mesa. Totalmente de acuerdo. Y abundando un poco precisamente en este mundo de cómo estaban las cosas antes, de cómo están ahora, de cómo las empresas han ido avanzando en el tema del teletrabajo, pues qué mejor que Ana para contarnos. Ana, en tu caso, en la experiencia de HomeServe España, el tema del teletrabajo lo teníais implantado ya antes de la pandemia, existía, no existía, y en caso de que así fuera, ¿cómo lo teníais regulado? ¿Cómo funcionaba esto un poco en HomeServe? Sí, pues os cuento. Muchas gracias también. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, me oigo. En HomeServe somos en España casi 2.000 personas en diferentes compañías, y aunque los servicios centrales están aquí en Madrid, tenemos representación en todo el territorio. Y tenemos el grueso de nuestra fuerza laboral, son centros de atención telefónica, son call center. Después tenemos también un colectivo de reparadores. Nosotros nos dedicamos a las soluciones para el hogar, servicios de mantenimiento, reforma, reparación, con lo cual tenemos, por ejemplo, instaladores de calderas que evidentemente pues no pueden teletrabajar o hacen teletrabajo de otra forma, ¿no? Trabajan en casa, que es distinto. Nosotros teníamos muy claro en el 2020, cuando lanzamos nuestro plan de conciliación, que se llamaba HomeServe Concilia, que queríamos ofrecer soluciones de conciliación especialmente a los colectivos que no suelen acceder a esas soluciones, es decir, a los call centers. Gente que trabaja a turnos, que trabaja además de lunes a domingo y que lo tiene más difícil para flexibilizar su jornada. Entonces lanzamos 2 pilotos de teletrabajo donde había unas medidas restrictivas de acceso. Es decir, por ejemplo, solo podías acceder si tenías un 2% o menos de absentismo, si tenías una determinada productividad en los KPIs que se te medían en ese centro de atención, si tu actitud, no habías tenido sanciones en tu expediente en los últimos 6 meses. Bueno, los que trabajáis con call center sabéis
de lo que hablo, ¿no? Gracias a esos pilotos que estaban teniendo muy buen resultado y en los que teníamos aproximadamente 100 personas, ¿no? De estas 1000 que eran el colectivo teletrabajable en aquel momento. Bueno, pues como decía, gracias a esos pilotos, el 13 de marzo, cuando nos mandan a todos a casa, pues pudimos coger y mandar a todo el mundo a casa con sus ordenadores, los de la oficina me refiero, no los de la gente en su casa, poner así los medios, mandamos sillas, facilitamos todos los medios que pudimos, gracias a Dios funcionó toda la conectividad y pudimos empezar a trabajar en remoto pues con mucha precaución, ¿no? Nosotros al final trabajamos para muchas compañías que requieren de ese servicio 24/7 y que requieren pues, que la VPN, que es la conectividad, no se caiga, ¿no? Por ejemplo. A partir de ese momento y durante los primeros meses de la pandemia, con los confinamientos y demás, lo que hicimos fue subsistir, entiendo que como el común de los mortales en el mundo, no solo en España, y después sí ya empezar a plantearnos cómo queríamos que fuera nuestro modelo de conciliación y teletrabajo, porque para nosotros el teletrabajo es evidentemente un formato de prestación de la relación laboral, pero también es una herramienta de conciliación y así la tenemos incluida en nuestro plan que ahora es HomeServe Concilia 2021, ¿no? En el que tenemos soluciones diferentes para cada colectivo que trabaja con nosotros, que pueda teletrabajar evidentemente, adaptadas pues eso, en función de su carga de trabajo, de la relación con el resto de equipos, de su preferencia. También hicimos, creo recordar que hasta 3 encuestas preguntando a nuestros colectivos si querían o no teletrabajar y en qué modalidad les gustaría, ¿no? Si full time, si unos cuantos días en híbrido, perdón, unos cuantos días en la oficina, otros días en casa, etcétera, ¿no? Y así fuimos construyendo el modelo que tenemos ahora mismo. Pero para mí es clave, antes lo comentabais vosotros también, el saber hacia dónde vamos como estrategia o como política de personas, qué queremos más allá de cumplir con la ley, que evidentemente queremos cumplirla, no nos lo han puesto fácil, estoy de acuerdo con José Luis y con lo que comentaban también Ana y María Jesús, ¿no? Realmente es una ley que como punto de partida quizá no está mal, ¿no? Hay que regularlo de alguna manera y estábamos quizá por detrás de otros países del entorno europeo, pero que deja muchas incógnitas abiertas. A nosotros, nuestros empleados nos piden teletrabajar en segunda residencia, nos lo han pedido durante el confinamiento y durante la pandemia y nos lo piden a futuro y lo estamos permitiendo porque está funcionando, porque de momento las métricas son buenas, el engagement, ¿no? El compromiso de los empleados lejos de decaer ha crecido. Y creemos que es algo que tenemos que seguir fomentando, porque además, bueno, creemos que también es bueno para el país, ¿no? Que estamos de alguna forma ayudando a esa deslocalización que permite pues, que haya menos atascos, que haya menos contaminación, que haya zonas de España donde te puedes ir a vivir y a trabajar de una forma más tranquila y con menos costes que es de los que supone vivir en una gran ciudad, ¿no? Creo que hay muchas consecuencias y muchos temas en la agenda social que también hay que hablar, ¿no? Relacionados con todo este tema del trabajo en remoto. Y por último, para no extenderme, estaba ahora escuchando a José Luis pensando en cómo en nuestro grupo HomeServe, pues tenemos operación en distintos países y al principio o durante la pandemia se hablaba del back to normal, ¿no? La vuelta a la nueva normalidad, ¿os acordáis? El new normal, no sé. Y ahora se llama el futuro del trabajo y a mí personalmente me gusta mucho más porque creo que tiene mucho más que ver con esa conversación más estratégica, ¿no? De qué queremos y cómo queremos que sean nuestras relaciones laborales y empresariales a futuro. Creo que Teresa Cervera tenía una pregunta para ti. Sí, tengo una pregunta para mis colegas directores de recursos humanos, para José Luis y Ana, en relación con una idea que ha mencionado José Luis y lo que ahora venías a decir también. La pregunta es doble. Es, desde el punto de vista del gestor de personas y organización, por una parte, ¿el teletrabajo creéis que realmente va a ser una herramienta que facilite atraer talento de forma deslocalizada? Y la segunda cuestión es, ¿qué es lo que estáis viendo que valoran más del teletrabajo los empleados? O sea, ¿en qué medida el teletrabajo va a ser una herramienta para los directores de recursos humanos para facilitar, nos olvidamos de la legislación, José Luis, para facilitar la gestión de personas y organización en las empresas? Pues con respecto a la primera, yo creo que el teletrabajo va a ser clave para atraer talento.
en cuanto a la deslocalización. España tiene salarios que se pueden considerar competitivos, pero eficientes comparados con otros países. El clima y capacidades y organizaciones para poder llevar a cabo carrera profesional. Si lo desaprovechamos, yo creo que nos estamos un tiro en el pie, intentándome olvidar de la legislación. Y creo que va a seguir siendo clave. Y hay que aprovechar el momento. Yo creo que hay que aprovechar el momento. Con respecto a lo segundo, desde mi punto de vista, la clave va a estar en ser más flexibles aún. Yo soy, y esto es opinión mía personal, contrario al 3+2, al 2+3. Para mí eso creo que nos sigue poniendo grilletes en las manos. La oficina pasarán cosas, antes decía Ana, inviertes en cambiar la oficina y demás, pero la gente tiene que sentir y palpar esa flexibilidad, desde mi punto de vista. Hay sectores y organizaciones que van hacia otro lado, pero yo creo que cuando esto ya esté más maduro, ahora estamos todos un poco, es clave lo que ha dicho Ana y antes se refería con muy buen criterio María Jesús, la organización tiene que tener claro hacia dónde quiere ir, luego ya construyes tu modelo de teletrabajo. Pero ahora estamos más, como dicen los holandeses, metiendo el dedo en el dique para que no siga saliendo agua, ¿no? Y que no sé cómo se dice en holandés, pero una vez me contaron y me pareció genial. Entonces, ¿hacia dónde va? Y la gente valorará esa flexibilidad. No sé, insisto que nuestros sectores distintos, servicios profesionales, pero a mí me cuesta decirle a mis auditores, abogados o consultores, venir los martes por la mañana, los jueves por la tarde y los viernes a 15 días a dar formación. Y no te digo ya los de tecnología, de consultoría. Yo creo que eso es lo que más van a valorar. La siguiente derivada de la flexibilidad. Que todo llegará, ahora mismo yo creo que estamos todos ahí, bueno, a ver cuándo acaba el periodo COVID. Y porque claro, no hemos hecho referencia, pero lo que tú decías de que cada comunidad decida, eso va a ser el cachondeo padre. O sea, 17 altavoces distintos y yo ahora el 1,5 metros y otro para ser distinto el 1,25 metros. O sea, esto va a ser, y eso es lo que va a pasar porque somos España. Vamos a pensar un poco más allá, vamos a pensar que cuando nos quitemos las mascarillas y esto de la emergencia sanitaria acabe, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente? Y yo me tendería por ahí. ¿Es complicado? Sí, pero creo que es una de las principales ventajas de estos 20 meses que llevamos sufriendo. Perdona, No, completamente de acuerdo con José Luis. Yo creo que en relación al tema de contratar talento deslocalizado, pues nos lo tendrán que poner más fácil los legisladores, porque si ya es difícil contratar a una persona físicamente en tus oficinas cuando viene de otro país, fuera de la Unión ya ni os cuento, ya lo sabéis, pues contratarle deslocalizado con todos los temas de cotizaciones, riesgos laborales, etcétera, pues es aún más difícil. Y en relación a la segunda pregunta, lo que a mí me cuentan mis compañeros, mis empleados, es que desde que tenemos este formato de vuelta en modelo híbrido, son mucho más felices, que no están cansados, ¿no? Esta fatiga pandémica de haber estado tanto tiempo, yo misma, ¿no? Tantos meses en casa sin relacionarte, pues ha pasado factura, incluso facturas ecológicas, como sabéis, a mucha gente, ha pasado factura a las organizaciones en cuanto a la desvinculación que se ha producido más a nivel emocional. Creo que la gente ahora está muy, muy contenta con poder elegir. Nosotros tenemos compañeros que han elegido trabajar físicamente en la oficina todos los días porque no les gusta el teletrabajo, gente que quiere el modelo híbrido y además combinado con flexibilidad. Nuestra plantilla es joven, la media de edad está en torno a los 40 años, la gente con niños pequeños o mayores, bueno, con niños, que lo que quiere es poder llevar a sus hijos al cole o recogerles o extraescolares y demás y combinarlo con el trabajo sin perder productividad y sin dejar de estar vinculado, ¿no? Con la empresa. Entonces, creo que es lo que más se valora, más allá incluso del salario. En las entrevistas de trabajo ya se empieza a notar también. Incluso aunque nosotros somos la parte, digamos, rígida, legal de la legislación, incluso nosotros como despacho, que es un sector que tradicionalmente, tú Alberto lo sabes, que somos presencialistas por
por vocación, pues nos estamos encontrando que cuando se incorporan abogados jóvenes, lo primero que preguntan, y si no se van a otro despacho, es Sí, cuál sí. es el régimen de trabajo aquí, ¿no? ¿Qué flexibilidad hay? ¿Cuántos días se teletrabaja? Y eso se va a convertir en un tema esencial, y si no se le ofrece a la gente joven, sobre todo, pues esas flexibilidades, pues irán a otro sitio, ¿no? Sin duda alguna. Hay Yo creo que un tenerlo en poco la cuenta. clave de todo esto está en eso que decía Ana y confirmaba José Luis, de que las organizaciones tienen que tomar una decisión estratégica de cara a sus recursos humanos, también un poco en función de su objeto social, digamos, y de su actividad, ¿no? Pero yo creo que la clave es esa decisión empresarial unida a la nota de voluntariedad. Siempre que se habla de teletrabajo, pues se ponen o estamos elaborando ya una especie de cuerpo dogmático sobre el teletrabajo, de, oye, es bueno que se teletrabaje, pero la gente tiene que ir a la oficina porque es importante que se vean, que tomen el café juntos, es que la gente tiene que tocarse, tiene que verse, eso es muy importante. Tú fíjate, si los jóvenes no están ahí, ¿no? ¿Cómo van a hacer sentimiento de despacho? Si no ven el logo del despacho por todos los sitios y ven al socio paseando por allí y al fundador. Pero por otro lado, todos sabemos que hay personas que lo que más valoran es comer todos los días con sus hijos. Y no quiere decir que sean malos compañeros de sus compañeros, sino que a lo mejor ese mantra de que es muy bueno que la gente tome el café juntos en la oficina, pues es muy bueno para algunos, pero para otros no es tan necesario. Entonces, al final, la empresa lo que necesita es producir, a poder ser lo máximo posible, al menor coste posible, respetando lógicamente el marco de los derechos de los trabajadores, los humanos, por supuesto, pero por debajo de esos, digamos, los más elementales, pues todos los que se derivan, ¿no? Pero yo creo que esa nota de voluntariedad para mí es muy importante en todo esto. Es decir, yo creo que ninguna organización debería de entrar, a salvo que lógicamente su actividad sea absolutamente incompatible. En las fábricas pues todavía necesitan gente que las opere allí in situ, pero hay un montón de empresas de servicios. España es un país eminentemente de empresas de servicios. Estamos viéndolo, estamos aquí en la universidad, estamos viendo el fenómeno que está ocurriendo con carácter general con la formación. La gente, ahora como todavía no hay ninguna institución docente con buen criterio, a mi juicio, de que se haya atrevido a decir, oiga, no, volvemos todos a la presencialidad absoluta y radical. En el momento en que tú sacas un programa telepresencial, la gente opta por hacerlo de su casa. Luego ya podemos pensar si esto tiene alguna connotación de ese pensamiento latino, decir, bueno, porque la gente es muy cómoda y está en su casa y de repente apaga la cámara y se va a hablar con el novio o con la novia por teléfono. Y claro, si está en clase eso no lo puede hacer. Luego podemos ser mal pensados, pero al fin y al cabo estos fenómenos sociales se están dando, se están consolidando y de alguna manera tenemos que ser sensibles a ellos. Ya es absolutamente cierto, la gente joven ya funciona con otros valores muy distintos de los que funcionábamos tradicionalmente en empresas de servicios jurídicos y de cualquier otra índole que puedan de alguna manera articularse desde el domicilio. Yo creo que deberíamos dar la palabra al pueblo para que, mucho más sabio que nosotros, nos haga quedar mal viendo todos los huecos que hemos dejado sin plantear y sin exponer y nos presenten sus dudas y sus reflexiones. Así que bueno, pues damos la palabra al público. Mientras se animan, quería hacer otra pregunta a las abogadas y es, vosotras, Ana y María Jesús, que habéis estado participando de forma muy activa en esos acuerdos o asesoramiento de acuerdos, tanto de carácter individual como colectivo, hace ya un tiempo, aunque el tiempo sea corto, ¿habéis visto una evolución en esa negociación en el sentido de que las condiciones o la manera de concebir el teletrabajo en los primeros acuerdos eran diferentes? Y os lo pregunto porque los directores de recursos humanos muchas veces en la comunidad de estrategia laboral surge la pregunta a veces qué es lo que se está haciendo, qué se ha hecho, en el sentido de lo que ya se ha hecho parece que va a ser un requisito mínimo para los que posteriormente establezcan acuerdos de carácter colectivo o bien individual. O sea, parece que las condiciones o garantías que hay que establecer cada vez van a ser mayor. ¿Habéis percibido esto o creéis que es indiferente la evolución en el tiempo? Lo que quieras.
No, yo curiosamente, un poco en la línea también de lo que venimos hablando, me he encontrado la evolución que he visto es de una evolución más estricta de cumplimiento de la ley, o sea, cuáles son los requisitos, cuáles son los 10 puntos que establece la ley que hay que cumplir, a justamente que las dudas vengan en sentido contrario y es que yo quiero una mayor desregulación, por ejemplo, una pregunta que se está planteando mucho. Pero ¿por qué tengo que poner el porcentaje en el acuerdo de trabajo a distancia de lo que va a trabajar a distancia? Si es que no quiero, porque una vez eran 2 días, otra vez eran 3 y otra 5. Pero es que la ley, yo le digo, pero es que la ley dice que pongas el porcentaje que va a estar en situación de teletrabajo. No, pero es que no quiero, porque yo qué sé cuándo va a estar en teletrabajo. O sea, bueno, he visto una evolución más bien aperturista, digamos, de desregulación más que lo que se veía al principio, digamos, que era cumplir estrictamente cuáles son los controles, digamos, que establece la ley para mandarle a un señor a casa. Vaya, Yo básicamente. coincido, no sé si me oye, sí. Nosotros estamos ahora negociando, yo particularmente, un par de acuerdos de teletrabajo y el kit de la cuestión está en esa desregulación de, jo, pues es que es una empresa de servicios en la que yo es que, ¿por qué tengo que fijar un día un porcentaje? Yo lo que quiero es que el trabajador pues, pueda, si bueno, el requerimiento de la empresa, pues en vez del jueves y el viernes, vente el martes y el lunes, o el porcentaje específico, porque tengo que establecerlo de una manera tan encorsetada que luego me impida, ¿no? Pues el acompasar la presencialidad con el trabajo a distancia, ¿no? Y luego otra de las cuestiones, pues bueno, donde se está poniendo siempre la nota pues en la compensación de gastos, ¿no? Y ahí el punto de equilibrio es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues en los que se están negociando, pues la tendencia de la parte social es elevarlo al alza, justificando, ¿no? Es que la empresa se ahorra mucho, ¿no? Yo digo, no, ya como no hay alquiler, como ya no, se han reducido los locales, ya es así la justificación, pero bueno, y bueno, pues en la otra parte, pues hacer una compensación proporcionada, ¿no? O en relación de medios, por ejemplo, y luego hay 2 temas también que preocupan mucho, que es lo del control, claro, es que el control De la jornada. No tanto el control de la jornada como sí, el control Ah. de la jornada, pero el registro horario, ¿no? Pero ¿qué herramientas de control vais a La utilizar? Lo de la conectividad, ¿no? camarita, el derecho a la intimidad, Ahora lo vas a ¿no? vigilar. Y ya cuando, y no te digo nada, cuando el trabajador es representante, ¿no? Y yo que utilizo, si utilizo el ordenador, digo, vamos a ver si lo estabas utilizando, porque ya tenías ese ordenador en empresas de servicios donde, y de tecnología, tenías ese ordenador y lo utilizabas tanto para enviar los emails a tus afiliados o a tus representados, ahora es que te vamos a poner o te vamos a tener que comunicar si va a seguir funcionando igual, ¿no? Entonces, y la desconexión digital también. Yo creo que son temas ahora en los acuerdos donde se pone mucho énfasis, ¿no? Bueno, pues la empresa en una parte, porque yo creo que la tendencia es la desregularización, como dice Ana, y bueno, la parte social, pues en tratar bueno, pues dejar todo como muy atado, ¿no? Entonces ahí el punto de equilibrio es complicado, ¿no? Vamos con las preguntas entonces del público. Bueno, vamos con la primera. Hablabais de mientras duren las medidas de contención sanitaria, para hablar de la vigencia del teletrabajo COVID, que tiene que ver con la compensación de gasto, que al final importa mucho a las empresas. Realmente no hemos puesto una fecha cuando estamos hablando de esto. Y en todo caso la prórroga de los ERTES hasta finales de febrero es la fecha que a nivel general se ha hablado como fecha fin de todo esto. Lo vinculáis a las medidas que establezcan las comunidades autónomas, que puede ser sin medir, o tiene que ver, o realmente lo podemos vincular a la duración, en este caso de las medidas, en este caso extra, se han vinculado a la duración de los ERTES, la prórroga de los ERTES. ¿Podemos poner una fecha o no la podemos poner? Aquí podemos intervenir ya libremente, con independencia de la materia de cada uno. Yo creo que es más ágil, ¿no? Yo creo que va vinculado a las medidas de contención sanitaria, específicamente vinculado, porque la ley de teletrabajo, me parece que es la disposición transitoria, no sé si es la tercera y la cuarta, no hace falta sabérselo así en número, pero lo que dice es que se mantiene el teletrabajo COVID mientras duren las medidas de contención sanitaria. Entonces, pues yo creo que una fecha cierta, yo creo que no tiene.
Que es verdad que se está acabando, hombre, esto probablemente sea el principio del fin, ¿no? Todos estamos volviendo a la normalidad, los territorios, las comunidades van desregularizando también, liberalizando un poco ya podemos ir sin mascarilla dentro y salvo que, oye, se decidiera de una manera ya con un ámbito general, decir, ponemos fin, o sea, imaginaos que el gobierno dijera que ya se ha acabado la crisis sanitaria, entonces ese sería el momento ya definitivo donde acabaría el teletrabajo COVID. Ha dado también mucho, digo, ha dado mucha pregunta, ¿no? Porque imagino, no quiero yo acaparar la respuesta, ¿no? Pero pues igual, claro, es que en el teletrabajo COVID parece que todo es más relajado en el sentido de que evidentemente no existen esas formalidades de contenidos vamos, formales y materiales, ¿no? Y además de eso, pues el tema, el tan debatido tema de la compensación de gastos, pues dice que los gastos, pues el trabajador tendrá que ser compensado, o sea, que sí, que será lo que diga la negociación colectiva, pero si no dice nada, pues no hay compensación de gastos seguramente. Entonces, claro. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, que supongo que todos conocéis, que estableció que se reclamaba precisamente la compensación de gastos y desestimó gastos COVID, de teletrabajo COVID. Lo digo porque, bueno, muchas empresas están todavía manteniendo el teletrabajo COVID, han firmado sus anexos correspondientes con los trabajadores vinculado a la duración de esa situación. Entonces, no tenemos una fecha cierta de finalización en todo caso. Bien, también hablando de tendencias... Yo creo, perdona, que hay un tema que será como decía María Jesús, que es no sé si llegará al gobierno y dirá que se acaba la emergencia sanitaria, pero es el 1,5 metros que te limita el aforo de los espacios de trabajo, de los centros de trabajo, ¿no? Eso supondrá que alguien salga a la tele el sábado a las 3 y diga que se acaba la emergencia sanitaria. No tengo ni idea. Pero... Yo creo que tiene que haberlo, ¿eh? Yo creo que, ¿Sí? en mi opinión, tiene que haber una declaración institucional a nivel de comunidad autónoma, porque están descentralizadas las competencias, donde se diga efectivamente que se ha acabado la crisis sanitaria, que se da por zanjada y que por lo tanto se acabaron las medidas de distanciamiento social y demás. Y de hecho, no se va a producir, que ese es el problema, al mismo tiempo en todas las comunidades, con lo cual empresas que tienen centros de trabajo en distintas comunidades probablemente tendrán que adaptarse. Me decían que el otro día en Galicia ya había habido una declaración institucional de finalización de la pandemia y por lo tanto y se planteaban si eso era suficiente como para entender que se había acabado en Galicia el teletrabajo COVID, ¿no? Y mi opinión es que sí. Y mi opinión es que sí. Es evidente, cuando haya una declaración de orden. esa índole. De todas formas, como todo lo que ha ocurrido con la normativa de la pandemia, esa normativa especial, la norma es tramposa y la declaración es tramposa. A ver, suscribo palabra por palabra lo que decimos, pero no nos olvidemos de un detalle. Aquí lo que tenemos es un problema de salud pública, que se traslada en el marco del derecho del trabajo a un problema de prevención en el centro de trabajo. Entonces, yo creo que también aquí, contando con que no va a haber o previsiblemente no habrá una declaración pública oficial, no saldrá el señor presidente del gobierno, creo que no saldrá, pues que sí, a decir, oiga, la pandemia ha terminado, como la guerra ha acabado, ¿no? También yo creo que hay que hacer una llamada también un poco al criterio individual de cada empresario, de cada director de recursos humanos también, como cabeza mandante, ¿no? Del gobernante de la gestión de las personas dentro de una organización, a decir, oiga, puede ser que en Madrid ya haya salido una orden que diga que si usted tiene 1,5 metros de distancia y pues no hace falta que usted use la mascarilla. Verifiquemos todas estas cuestiones en cada centro de trabajo y que cada uno también un poco tome las cosas con las cautelas que tiene que tomar. Pues no nos olvidemos que luego puede haber enfermedades profesionales, puede haber accidentes de trabajo, puede haber recargo de prestaciones, puede haber reclamaciones de responsabilidad civil. Es decir, quiere decir que también hay que adaptar un poco esta realidad de cada comunidad autónoma, del Estado en general, a la situación individual de cada compañía. Que usted tiene unos deberes preventivos. Aquí se ha dicho que sin mascarilla, muy bien. Bueno, pues aparentemente en mi centro de trabajo sí es posible guardar esa distancia, pero yo soy consciente de que si viene todo el mundo, la gente va a confluir en los pasillos, va a confluir. Se me contagia uno, se me contagian 20, ¿qué ha ocurrido aquí? Porque este tema de la salud, en las relaciones laborales y salud, todos sabemos que es un tema delicado. Pero yo creo que hay que ir paso a paso. Exacto. Esto no va a ser de que el 1 de noviembre estemos todos o no, creo, pero es mi opinión.
Coincido contigo, Alberto, tenemos que ir también las organizaciones Exacto. paso a paso, pensar qué queremos después y si no, seremos un poco kamikaze. Pero de todas maneras, yo creo que en cualquier caso, y aún manteniendo la situación, ¿no?, de crisis sanitaria y medidas de contención sanitaria, o sea, la propia evolución dice que ahora mismo ya sería posible, porque pues, ya está, Sí. sería posible y todos vosotros, todos los que estáis en las empresas, pues ya lo estáis, ¿no?, implementando, ¿no?, la vuelta presencial, con independencia de que siga existiendo. Es una cuestión diferente que, ojo, qué miedo a ver si ahora se me van a contagiar y encima luego pues deriva en un accidente de trabajo una enfermedad profesional, es una cuestión distinta. Digo, porque al final, digo que siendo es posible, desde luego de momento, mantener el teletrabajo COVID, mientras haya medidas de contención sanitaria, en el momento, como dice Ana, haya una declaración en la que se diga, se ha acabado la situación, porque ya tenemos los valores establecidos y ya no hace falta medidas de contención, pues previsiblemente en esa situación y en ese territorio ya no será posible seguir diciendo teletrabajo COVID y como no tengo convenio colectivo no compenso gastos. Digo, resumido, haciéndolo un poquito sencillo, ¿no? Hola, quería hacerte una pregunta, Diana, que contaste un poco acerca de... O sea, ha llegado a este momento donde la mayoría de los empleados se encuentran felices. Me gusta muchísimo porque va un poco en contraposición con lo que decía la otra Ana de los contratos colectivos, de la flexibilidad, que por supuesto se hace muy complejo al tener una apertura completa, pero ustedes lo están teniendo en el sentido de que hay personas que eligen ir 100% a trabajar, hay otros que modelos híbridos y otros que teletrabajan completamente. Entonces, desde una perspectiva como ejemplo para otras organizaciones, que por ejemplo bancos que están teniendo muchísimas problemáticas con ello, ¿qué recomendaciones les podrían dar para poder implementar algunas de estas soluciones que han implementado y que salga con el éxito que han estado teniendo? Para mí la clave es escuchar a los empleados, es lo que comentaba antes. O sea, nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio a nivel comité de dirección, me refiero, aunque estábamos convencidos de lo que queríamos plantear e implantar y cuenta todo el plan de conciliación y teletrabajo con el apoyo del CEO y de todo el comité de dirección, o de casi todo al principio, ahora ya de todo, afortunadamente, pero hemos tenido que hacer primero un trabajo nuestro, es decir, venga, vamos a arriesgarnos, vamos a probarlo, después vamos a preguntar a los empleados, que a veces, bueno, pues como hace el legislador, ¿no? Legisla sin preguntar, pues en las empresas muchas veces los directores de recursos humanos y por extensión todo el comité de dirección implementamos cosas que creemos que van a ser buenas o bien aceptadas por los empleados y que luego son o irrelevantes o directamente las consideran malas, ¿no?, o negativas. Entonces creo que hay que atreverse a preguntar, abrir un poco ese abanico. Preguntar no significa que vayas a hacer 100% lo que te están pidiendo, porque sería imposible, ¿no?, dar gusto a todos los 2.000 empleados que tenemos en nuestro caso. Pero sí atreverse a decir, oye, voy a diseñar partiendo de lo que de verdad mi gente me está diciendo que necesita. Y creo que para mí esa es la clave, es por lo que está funcionando. Y en segundo lugar, el combinar distintas acciones o distintas formas de flexibilidad, unidad de teletrabajo, unidad, lo que os comentaba antes, de segunda residencia, de facilitar determinados permisos, bueno, facilitar un poco la vida a las personas, porque al final vas a tener la contraprestación, o eso es lo que nos demuestran nuestros ratios de vinculación por el momento, ¿no?, y de productividad y de absentismo. Muy bien, pues el tiempo se ha terminado y toca despedir la mesa. Como ven, no hemos defraudado a nadie. Hemos contado, sin lugar a duda, con la opinión de los que más saben de esto. Por lo tanto, pues solo me queda agradeceros la presencia una vez más, Ana, María Jesús, José Luis, Ana, Teresa y una vez más también a la comunidad de estrategia laboral de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y a este maravilloso foro que nos ha acogido tan cariñosamente y con estos medios tan estupendos que es la Universidad Villanueva. Gracias a todos y bueno, pues seguiremos viendo cómo evoluciona todo esto y que duda cabe que dentro de una temporada pues haremos una versión 2.0 de esta revisión del teletrabajo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vosotros.